Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Arranquemos fuerte, porque este episodio no va de presentar un arquitecto más, ni de rendir homenaje a nadie. Va de entender por qué, si hoy sigues pensando la arquitectura como forma, como autoría y como control, fundamentalmente, probablemente estés trabajando con un mapa equivocado. Y yo creo que ahí entra Nilich. Nilich no es cómodo para nada, no es inspiracional en el sentido de Instagram. No te va a decir que sigas tu intuición, ni que confíes en tu talento, ni que la arquitectura va a salvar el mundo. Al contrario, su trabajo empieza, yo creo que justo cuando esa frase deja de tener sentido, ¿no? El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. La Lich aparece para recordarnos algo bastante desagradable por supuesto, para el ego del arquitecto, ¿no? Que ya no somos el centro del proceso, que quizás nunca lo fuimos, pero ahora es imposible seguir fingiendo. Este episodio no va a intentar explicar a Nilich como si fuera un autor cerrado, como si fuera ordenado, clasificable en una corriente. Eso sería, yo creo, un poco como traicionarlo. Lich es más bien una grieta, una incomodidad persistente dentro de un discurso arquitectónico contemporáneo. Un tipo que lleva años y años diciendo, con bastante elegancia británica, creo yo, pero sin anestesia, que la arquitectura se ha convertido en otra cosa. Y que seguimos enseñándola como si estuviéramos en los años 90 o peor aún, como si todavía estuviésemos dibujando acuarelas para convencer a un jurado. La arquitectura es una máquina de habitar. Porque si hay una idea que yo creo que atraviesa todo este pensamiento es esta. La arquitectura ya no responde a necesidades, responde a deseos. Y los deseos no son inocentes, no surgen del vacío. Están fabricados, inducidos, modulados. Quizás por la publicidad, por las imágenes, por la cultura digital, por los algoritmos, por el capitalismo cognitivo. El arquitecto en este escenario no es un creador soberano. Es como mucho un mediador, quizás, y muchas veces no llega ni siquiera a eso. Lich empieza a ser relevante justo cuando la arquitectura entra en crisis como una disciplina autónoma, cuando deja de poder explicarse solo desde la técnica, desde la forma o desde la función. Cuando necesitas recurrir a la filosofía, a la teoría crítica, a la psicología, incluso, qué sé yo, al psicoanálisis para entender qué demonios está produciendo realmente la arquitectura. No edificios, no objetos, experiencias, imágenes, promesas, identidades. Arquitectura como si fuera un dispositivo cultural con interfaces, como un espectáculo. Y quizás también como un mecanismo de control, aunque eso ya no te guste tanto, ¿no? Por eso yo creo que hablar de Nilich hoy es un ejercicio académico, es casi como un ejercicio de supervivencia intelectual, porque estamos en un momento en el que todo el mundo habla de inteligencia artificial, de algoritmos generativos, de automatización del diseño, pero muy pocos se detienen a pensar qué pasa con el sujeto que diseña, qué pasa con la autoría, qué pasa con el deseo. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Lich no se deslumbra con la tecnología, tampoco la demoniza.
Él creo que hace una disección, como pregunta quién decide, quién controla, quién se beneficia, quién queda afuera. Y aquí viene el punto incómodo quizás, porque en este episodio no es para tranquilizar a nadie. Es un episodio para desordenar certezas, para asumir que quizás el arquitecto ya no es un autor genial, ese genio creativo, sino un nodo más dentro de un sistema complejo de datos, imágenes y encima de decisiones automatizadas. Que la forma ya no se compone, sino que emerge, que el diseño ya no piensa solo, sino que se negocia con máquinas quizás, y que resistirse a eso, en nombre de una supuesta pureza disciplinar, no es una postura crítica, es simplemente nostalgia. En esta primera parte vamos a situar a Nilich no como una figura bibliográfica, sino como un síntoma, como alguien que supo leer antes que muchos hacia dónde se desplazaba la arquitectura cuando empezó a mezclarse con lo digital, con lo virtual, con lo inmaterial. Y sobre todo, como alguien que tuvo el coraje de decirlo en voz alta, algo que sigue siendo difícil de aceptar hoy en día, que la arquitectura contemporánea ya no se entiende desde los edificios, sino desde los sistemas que lo producen. Si después de esta introducción sigues cómodo, algo hemos hecho mal. Porque Nilich no está para tranquilizar a nadie. Esto es todo lo contrario, está para incomodar, y eso hoy es exactamente lo que necesitamos, sentirnos incómodos. Entremos ahora un poco como en el núcleo duro de este tema, ¿no? Aquí es donde Nilich deja de ser ese teórico interesante y se convierte en una especie de auténtica piedra en el zapato del arquitecto contemporáneo. Porque sus teorías no están pensadas para explicar la arquitectura, sino para explicar por qué ya no funciona como creemos. El punto de partida de Nilich es brutalmente sencillo. Y por eso mismo devastador. La arquitectura no opera en el terreno de las necesidades, sino de los deseos. Y el deseo no es racional, no es estable y sobre todo no es autónomo. No podemos controlarlo, nos atraviesa, nos precede, se fabrica socialmente. Esto dinamita, por supuesto, todo casi como si fuera de un plumazo la narrativa moderna del arquitecto como esa especie de solucionador de problemas, porque si el problema no es técnico, sino libidinal, el plano ya no basta. La arquitectura siempre se hizo así. Aquí Nilich bebe sin complejos quizás de la teoría crítica y del psicoanálisis, pero no para ponerse denso, sino para señalar algo incómodo. El edificio no se desea por lo que hace, sino por lo que promete. Estatus, identidad, pertenencia, diferenciación. La arquitectura casi como si fuera un fetiche, como imágenes cargadas de expectativas, como objetos de consumo simbólico. Y en ese escenario, el arquitecto deja de ser el autor para convertirse en una especie de operador de imaginarios. Cuando lo digital entra en la escena, el problema por supuesto se acelera. Nilich fue uno de los primeros en entender que lo digital no solo era una nueva herramienta de representación, sino que cambiaba todo, era un cambio ontológico en la forma de producir arquitectura. No hablábamos acá de dibujar más rápido, de hacer formas más complejas. Estamos hablando de pasar de la decisión consciente a un proceso emergente, del control al sistema, de las formas pensadas a las formas calculadas. Y aquí aparece uno de los golpes más certeros. El arquitecto ya no diseña objetos, diseña condiciones, define reglas, parámetros, algoritmos. Y a partir de ahí las formas suceden, emergen, y muchas veces sorprenden incluso a quienes la han diseñado. Esto, por supuesto, que genera una crisis profunda en la autoría, porque el resultado ya no puede atribuirse a voluntad individual de una persona, una voluntad clara. El ego arquitectónico aquí empieza a sufrir un sudor frío que le traspasa el alma, no es una gota de sudor que le corre por la espalda. Destruiremos los 5 puntos solo con algoritmos.
Leach no romantiza esta pérdida de control. Tampoco la celebra, eso es cierto. Yo creo que lo analiza, la pone sobre la mesa y pregunta, ¿qué pasa cuando el diseño se automatiza? ¿Qué ocurre cuando los algoritmos empiezan a tomar decisiones antes que eran culturales, estéticas o incluso éticas? ¿Dónde queda la responsabilidad cuando el autor se diluye en un sistema? Spoiler, es algo incómodo. No hay respuestas fáciles a esto. Y quien te las ofrezca probablemente te esté vendiendo humo. En este punto, su pensamiento se vuelve especialmente relevante hoy, en plena fiebre de la inteligencia artificial, porque Leach ya había advertido algo esencial. La tecnología nunca es neutral. Los algoritmos no son objetivos. Encapsulan valores, sesgos, intereses. Esto lo vimos un montón de veces. Diseñar con sistemas inteligentes no es delegar trabajo mecánico, es externalizar decisiones culturales, y eso tiene consecuencias profundas en cómo se producen, por ejemplo, las ciudades, los espacios y, por supuesto, la subjetividad. Otro concepto clave en esta parte es la arquitectura como interfaz. El edificio deja de ser un objeto autónomo y pasa a funcionar como un nodo dentro de redes más amplias, ¿no? Informacionales, económicas, sociales. La arquitectura ya no se entiende aislada, sino como parte de un ecosistema de datos, de flujos y, por supuesto, de comportamientos. Aquí Leach se adelanta al discurso que hoy parecen quizás obvios, pero que cuando él los planteaba sonaban casi heréticos. Y ojo con esto, porque aquí suele haber muchos malentendidos. Leach no está diciendo que el arquitecto desaparezca, no. Está diciendo algo peor para el orgullo profesional, que el arquitecto cambia de estatus, ya no es un autor soberano, sino un agente más dentro de un sistema complejo. Alguien que debe aprender a leer, que debe aprender a negociar, e incluso hackear el sistema si quiere seguir siendo relevante. En esta segunda parte del episodio no debería sonar académica ni abstracta, debería sonar quizás incómoda, porque lo que Leach pone en crisis no es una técnica, sino una identidad profesional entera, la del arquitecto que cree que controla, que decide, que firma. Frente a eso, y él propone otra cosa, propone una figura mucho más inestable, pero también, creo yo, mucho más honesta, la del arquitecto como lector crítico de sistemas digitales y también culturales. Si estas partes empiezan a remover cosas, bien, esa es la idea, porque en las siguientes partes ya no vamos a hablar solo de teoría, sino que vamos a hablar de cómo todo esto se filtra en la enseñanza, en la práctica y en el día a día de la arquitectura contemporánea. Y de ahí aviso, la incomodidad es mucho peor. Aquí es donde la teoría deja de ser un ejercicio intelectual y empieza a volverse, creo yo, peligrosa. Porque en esta parte, Leach ya no habla solo de lo que es la arquitectura, sino de cómo se enseña, de cómo se produce y de cómo se deforma cuando intenta fingir que ya nada ha cambiado. Leach ha sido, creo yo, durante años una figura incómoda dentro de la enseñanza de la arquitectura, no porque proponga un método alternativo cerrado, sino porque está cuestionando el propio marco pedagógico. Para él, muchas escuelas siguen formando arquitectos para un mundo que ya no existe, un mundo donde el proyecto era una secuencia clara de ideas, de formas, de representación, de construcción también. Un mundo donde el arquitecto decidía y el resto, ejecutaba. Yo soy el arquitecto. Ese relato hoy es ficción académica. Eso ya no existe. Y es bastante cara, además. Su crítica a la educación arquitectónica es directa. Se sigue enseñando a controlar cuando el mundo funciona por emergencia. Se sigue evaluando la autoría individual cuando los procesos son colectivos, son maquínicos. Se sigue premiando la forma final cuando lo relevante está precisamente en el proceso, en los sistemas que la generan, en los resultados. Y los resultados, por supuesto, son
estudiantes brillantes, pero conceptualmente desarmados frente a la realidad contemporánea. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Aquí Leach introduce algo, creo yo, mucho más molesto, especialmente a ciertas academias. El arquitecto ya no puede permitirse ignorar cómo funcionan los sistemas digitales. ¡Yupi, algoritmos! No para usar software, sino para entender quién decide qué dentro de esos sistemas. Porque si no lo haces tú, lo hará la plataforma, por supuesto. El algoritmo, el framework. Y entonces el arquitecto pasa de autor a usuario premium quizás de una herramienta que no entiende. Leach, en su experiencia como docente y director de programas avanzados, insiste en el desplazamiento del foco del objeto al sistema. No se trata de enseñar a producir edificios llamativos, sino de entrenar una mirada crítica capaz de leer flujos de datos, procesos automatizados, dinámicas de deseo, economías de la atención, quizás. Una arquitectura como práctica cultural situada en un entorno tecnológico hostil, no como disciplina aislada y autosuficiente. Esto tiene consecuencias muy concretas, creo yo, en la práctica profesional. Leach es bastante claro en esto. La arquitectura se está desplazando hacia territorios híbridos donde se mezcla, el diseño computacional, la inteligencia artificial, la ingeniería de datos, incluso la psicología del comportamiento. Y el que no quiere verlo no es que se quede atrás, queda fuera literalmente, no por falta de talento, sino por negación misma. Uno de los puntos más firmes de su pensamiento aquí es que no idealiza este escenario. No vende la idea de un futuro brillante, lleno de algoritmos mágicos. Al contrario, advierte que este desplazamiento también implica una pérdida de control, una precarización de la autoría, un crecimiento dependiente de sistemas opacos. El arquitecto corre el riesgo de convertirse en un decorador de output, generados por máquinas que no entiende. Y eso, lejos de ser un progreso, puede terminar en una sumisión tecnológica. Gracias, vuelvan pronto. Pero, gracias, vuelvan pronto. Por eso Leach insiste tanto en la formación crítica. No basta con saber usar herramientas digitales, hay que saber pensar, cuestionarlas, desarmarlas, entender sus límites, sus sesgos, sus implicaciones políticas y culturales. Si no, la arquitectura deja de ser una práctica reflexiva y se convierte en una especie de estética automatizada, bonita, eficiente, pero completamente vacía. ¡Tengo miedo! Esta parte debería resonar especialmente con cualquiera que enseñe, estudie o practique la arquitectura hoy en día, porque no habla de un futuro lejano, habla del presente, de aulas que siguen evaluando láminas cuando el mundo funciona con simulaciones, de estudios que hablan de innovación mientras repiten un workflow obsoleto, de arquitectos que usan la IA, pero sin preguntarse mucho qué están cediendo a cambio. Y aquí la pregunta ya no es si te gusta Neil Leach o no. La pregunta es más incómoda. ¿Estás dispuesto a aceptar que la arquitectura que aprendiste quizás ya no sirva para nada? ¿Que no sirva para entender lo que se está produciendo ahora? Es hora de dejar de usar el lápiz. Intentemos buscar una mirada hacia adelante, no para buscar respuestas tranquilizadoras, sino para entender qué tipo de arquitecto puede emerger después de esta crisis. Y ahí, curiosamente, yo creo que Leach no es pesimista, es quizás un poco exigente, porque es mucho peor, pero también es mucho mejor. Llegados a este punto, y aquí conviene decirlo quizás sin rodeos, Neil Leach no ofrece consuelo, no hace finales épicos, no hay nuevos manifiestos, no hay una receta para recuperar la autoría perdida del arquitecto. Lo que hay es algo bastante más incómodo quizás, una invitación a aceptar que la arquitectura ya no es lo que creíamos, y que quizás nunca lo fue. Si algo atraviesa todo su pensamiento es esta idea: la crisis actual ya no es tecnología, es ontología.
no es que hayan llegado los algoritmos y la inteligencia artificial a fastidiarnos la fiesta, no. Es que han hecho visible algo que ya estaba ahí, que estaba dentro, enquistado, así encerrado, que el arquitecto siempre operó dentro de sistemas mayores, económicos, sistemas culturales, sistemas simbólicos. Pero ahora esos sistemas son explícitos, programables y lo más inquietante, que son también parcialmente autónomos. El futuro que sugiere Leach no es el del arquitecto reemplazado por la máquina, esa fantasía simplona que tanto circula. Es algo mucho más sutil y mucho más perturbador. El arquitecto como figura descentrada, ya no en el centro del proceso, sino orbitando alrededor de las redes de datos, de modelos predictivos, de plataformas, de inteligencias no humanas. El problema no es perder el protagonismo, el problema es no saber qué hacer cuando se pierde. Aquí Leach es bastante claro y bastante poco romántico. Resistirse a este escenario en nombre de una supuesta esencia disciplinar es irrelevante, ya no sirve. La arquitectura no desaparece, no va a desaparecer, va a mutar. Aquí la pregunta no es cómo defender la disciplina, sino qué tipo de práctica puede emerger de este nuevo contexto. Y esa práctica, si quiere ser más relevante que un estilismo algorítmico, exige de nosotros una enorme responsabilidad crítica. Porque hay un riesgo real que Leach no esquiva, y es el de la arquitectura completamente absorbida por sistemas de optimización, por eficiencia y por control. Una arquitectura que responde perfectamente a los datos y deja de responder a cualquier forma de conflicto, ambigüedad o deseo no cuantificable. Quizás una arquitectura suave, inteligente, adaptable y profundamente peligrosa si nadie pregunta quién define los criterios. En ese sentido, yo creo que Leach no propone volver atrás, sino ir más adentro, más profundamente, entender la lógica de los sistemas, aprender a intervenir en ellos, incluso a sabotearlos cuando sea necesario. El arquitecto ya no como un diseñador de objetos, sino como un estratega cultural, como un lector de estructuras invisibles, como un mediador entre humano y máquina. Y esto no es una figura retórica, es una figura incómoda, inestable, permanentemente en crisis. Exactamente lo contrario a lo que suele venderse en las escuelas de arquitectura, ¿no? Yo creo que llegado a este punto deberíamos tener una sensación, creo, bastante clara. Leach no es un autor para admirar, es un autor para pensar contra uno mismo, para cuestionar certezas, para sospechar de la nostalgia, para dejar de creer que basta con aprender una nueva herramienta para estar actualizado, listo, ya lo sé. Porque lo que está en juego no es el software, es la posición desde la que se diseña. Y quizás ahí esté su aportación más radical. Obligarnos a aceptar que el futuro de la arquitectura no pasa por recuperar el control, sino por aprender a operar sin él. A trabajar en la incertidumbre, a asumir que el diseño ya no es una decisión soberana, sino una negociación constante con sistemas que no dominamos del todo. Y quedan muchas preguntas sin responder, pero yo creo que está bien, porque Leach también creo que estaría de acuerdo en este punto. Porque en un mundo obsesionado con el output, con métricas y soluciones rápidas, pensar despacio, incomodarse y perder el suelo bajo los pies puede ser paradójicamente el acto más arquitectónico que nos queda. No para clausurar el tema, sino para dejarlo abierto como corresponde. Porque si algo nos enseña Neil Lynch es que la arquitectura no se explica, se problematiza. Y eso hoy ya es bastante. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo
a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.